En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Le regalé una casa a mi hija y ella me lo agradeció ayudando a mi esposa a engañarme. Ahora regresó pidiendo perdón. El año pasado, mi vida dio un giro inesperado. Había estado casado por 25 años con mi esposa Mia, y creía que éramos felices. Pero una noche, ella me soltó una bomba. Quería el divorcio. Me quedé sin palabras. No había visto ninguna señal de que algo anduviera mal. Me dijo fríamente que ya no sentía amor por mí, y que me había vuelto poco atractivo. No mostró ningún sentimiento al decirlo. Le supliqué que me dijera si había alguien más, pensando que quizás podríamos arreglar las cosas, pero se negó. Solo repetía que odiaba cómo me veía, y que yo había cambiado mucho desde que nos conocimos. Sus palabras me dolieron más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Y en parte, no podía contradecirla porque sabía que me había descuidado. Cuando Mia y yo nos conocimos, yo estaba en mi mejor momento. Era estrella del equipo de baloncesto de la universidad y cuidaba mucho mi físico. En ese entonces, mi cuerpo era lo más importante para mí, y siempre me esforzaba por mantenerme en forma. Tenía muchas personas interesadas en mí, pero todo cambió cuando conocí a Mia. Después de casarnos y tener a nuestra hija Jane, que ahora tiene 24 años, la realidad nos golpeó fuerte. Las responsabilidades familiares empezaron a acumularse. Como Mia quería ser ama de casa, yo tuve que hacerme cargo de mantener a la familia. Tomé horas extras en el trabajo solo para poder pagar las cuentas. Durante estos 25 años, mi trabajo se volvió mi prioridad principal. No importaba qué tan cansado o enfermo estuviera, iba a la oficina todos los días. Nunca falté al trabajo ni me tomé descansos. Mi única meta era asegurarme de que Mia y Jane tuvieran todo lo que necesitaban. Su bienestar era lo más importante para mí, y en algún momento, dejé de preocuparme por mí mismo. Ya no me reconocía cuando me miraba al espejo, y me dolía que mi esposa me dejara solo por eso. Sentía que había algo más detrás de su decisión repentina de divorciarse. No tenía sentido. Así que esa semana, seguí mi instinto y contraté a un investigador privado. Un compañero del trabajo que había pasado por algo parecido me lo recomendó, y estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para descubrir la verdad. Necesitaba respuestas y sabía que Mia no me las daría por su cuenta. El investigador no tardó mucho en descubrir la verdad. Confirmó que Mia me estaba engañando. Se encontraba regularmente con un hombre llamado George. El investigador me dio fotos que probaban que Mia se veía con él constantemente durante el día. Busqué a George en redes sociales y cuando vi sus fotos, todo tuvo sentido. George venía de una familia rica, muy diferente a mí. Tenía el tipo de dinero y vida que yo nunca podría darle a Mia. Esta era la verdadera razón por la que me dejaba. No era por mi apariencia ni porque me hubiera descuidado. Era porque había encontrado a alguien más. Alguien que podía darle más lujos. Él podía darle fácilmente todas las cosas por las que yo había trabajado tan duro durante 25 años. Me sentía como si todo mi esfuerzo y sacrificios durante tantos años no valieran nada ahora que ella había encontrado a alguien con más dinero. Mientras el investigador seguía juntando información, yo también quise buscar pruebas por mi cuenta. Una noche, esperé a que Mia se durmiera y revisé su teléfono. Mis manos temblaban mientras leía los mensajes y tomaba capturas de pantalla que confirmaban lo que ya sabía. Los mensajes entre ella y George eran muy explícitos y dolorosos de leer. Mi exesposa le había contado con detalle cuánto había llegado a odiarme, y que le daba vergüenza que la vieran conmigo. Mia le había dicho que deseaba haberme dejado antes, pero que no había podido hasta que encontró a alguien más. Pensé que ya tenía todas las pruebas que necesitaba para el divorcio, pero una semana después, los investigadores me enviaron más fotos y nueva información que me dejó helado. Me dijeron que mi hija, Jane, sabía sobre la relación de mi ex esposa, y se reunía regularmente con este hombre. Me mostraron fotos donde se veía a Jane encontrándose con ellos. Se la veía feliz y cómoda con George, lo que me hizo pensar que esto llevaba pasando mucho tiempo. Era obvio que tanto mi ex esposa como mi hija sabían lo que hacían. Estaba destrozado. Habían planeado seguir engañándome y solo decírmelo ahora que lo tenían todo listo. Para entender mejor la situación, justo antes de que Mia pidiera el divorcio, yo había tomado una decisión financiera importante. Una que en ese momento me pareció lo correcto como padre. Mi hija Jane siempre había soñado con tener una casa propia. Era algo de lo que hablaba desde que tengo memoria. Era su sueño tener un lugar que fuera suyo. Había estado ahorrando con mucho esfuerzo durante años. Cada vez que hablábamos, me contaba cómo iba buscando casas que pudiera pagar. Era muy claro lo importante que esto era para ella. Hace unos meses, antes del divorcio, Jane por fin encontró la casa perfecta. Era exactamente lo que había estado buscando. Pero había un problema. Costaba mucho más de lo que ella podía pagar y necesitaba varios cientos de miles de dólares más para comprarla. Jane vino a mí casi suplicando ayuda. Me preguntó si podía darle el dinero que le faltaba. Para ser sincero, no fue una decisión fácil. Me estaba pidiendo todos mis ahorros.
El dinero que había guardado durante años para emergencias y para mi jubilación. Pero amo a mi hija más que a nada en el mundo. Y no soportaba la idea de que perdiera su sueño por falta de dinero. Después de pensarlo mucho, decidí darle todos mis ahorros. Pensé que como padre, estos sacrificios son parte de mi responsabilidad. Mis padres también me ayudaron a comprar mi casa, y pasaron incontables noches con nosotros cuando Jane era bebé. Mis padres hicieron todos estos sacrificios por mí sin pedir nada a cambio. Así que me pareció natural hacer lo mismo por mi única hija. Quería que Jane fuera feliz y creía que esta casa sería la clave para lograrlo. Cuando le di mis ahorros de toda la vida, le pedí que no solo los usara para comprar la casa, sino que también guardara algo para arreglarla, ya que la propiedad era vieja y necesitaría reparaciones. No quería que terminara siendo dueña de una casa pero sin dinero para mantenerla. También pensé que al darle un poco extra, tendría un colchón de seguridad por si algo salía mal. En ese momento, me convencí de que solo era dinero y que podría ganar más. Sabía que seguiría trabajando por bastante tiempo, así que pensé que eventualmente podría volver a ahorrar. Lo más importante para mí era ver el sueño de Jane hacerse realidad. Mi hija no paraba de llorar de alegría cuando por fin recibió las llaves de la casa. No dejaba de abrazarme y agradecerme por todo. Por eso me dolió tanto descubrir que Jane se había estado reuniendo con George a escondidas y que sabía sobre la infidelidad de su madre. Por supuesto, después de descubrir todo, la infidelidad, las mentiras, no podía quedarme callado. Enfrenté a Mia y a Jane. Les dije que no tenía sentido seguir ocultándome cosas porque ya sabía toda la verdad. Cuando lo mencioné, la primera reacción de Mia no fue de culpa o arrepentimiento. Fue de enojo. Estaba furiosa porque había contratado a un investigador para seguirla, como si yo hubiera hecho algo malo. Pero no iba a aceptar eso. Le dije que si alguien tenía derecho a estar enojado, era yo. Ella había estado con otro hombre a mis espaldas, traicionando la confianza que le había dado durante todo nuestro matrimonio. Su enojo solo confirmó lo que ya sabía. Ya no me tenía ningún respeto. Luego me dirigí a Jane. Estaba ahí parada, avergonzada, evitando mirarme a los ojos. Su culpa era evidente. Me partió el corazón verla así. Siempre había sido mi niña pequeña. La única persona en quien pensé que podía confiar sin importar qué. Le pregunté directamente por qué se había estado reuniendo con George. Vi cómo dudaba mientras miraba entre su madre y yo. Y noté que Mia movía la cabeza, indicándole en silencio a Jane que no dijera nada. Eso solo me hizo estar más decidido a escuchar la verdad. Le dije a Jane lo profundamente herido que estaba al verla con este hombre que había estado destruyendo mi matrimonio a escondidas. Le pedí que fuera honesta conmigo, que por fin me dijera qué había estado pasando. Fue entonces cuando Jane finalmente habló y reveló todo. Me dijo que conocía al tío George, el hombre con quien Mia me engañaba, desde hacía mucho tiempo, y que era una buena persona. Me quedé paralizado al escucharla decir esto. Parecía que conocía muy bien a este hombre. Le pregunté exactamente cuándo había conocido al tío George por primera vez. Me miró y dudó antes de finalmente revelar que su madre se lo había presentado cuando ella tenía 18 años. No podía creer lo que esto significaba. Mia había estado engañándome con George durante al menos 6 años o quizás más. Todo este tiempo, mientras yo me mataba trabajando, haciendo sacrificios por nuestra familia, Mia había mantenido esta relación secreta justo frente a mí. La traición no era algo reciente. Había estado ocurriendo durante años, creciendo en secreto mientras yo no tenía idea de nada. Sentí una mezcla de shock, rabia y dolor. Era como si la vida que creía conocer no fuera más que una mentira. No podía creer que Jane hubiera sabido esto durante tanto tiempo y nunca hubiera dicho nada. Darme cuenta de que mi familia, las personas que más amaba, me habían estado ocultando este secreto durante años, era más de lo que podía soportar. Jane trató de justificar lo que había hecho, explicando que cuando descubrió a su madre con George por primera vez, estaba tan enojada como yo. Dijo que al principio le costó mucho aceptar lo que su madre estaba haciendo, pero que con el tiempo las cosas cambiaron. Dijo que mientras más veía lo feliz que George hacía a Mia, más se convenció de que quedarse callada era lo mejor. Según Jane, no quería ser ella quien destruyera nuestro matrimonio, como si su silencio de alguna manera estuviera protegiendo a la familia. Mia, por su parte, ni siquiera intentó mostrar arrepentimiento. En cambio, argumentó que no importaba cuánto tiempo había durado su infidelidad, porque según ella, lo único importante ahora, era que se estaba divorciando de mí de todas formas, y me dejaba para siempre. Incluso trató de justificar su engaño diciendo que la única razón por la que se había quedado conmigo, era por el bien de Jane. Dijo que ahora que Jane era adulta, ya no tenía que fingir que me amaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Me reí del intento de Mia de justificarse, y le señalé que Jane se había vuelto adulta cuando cumplió 18 años, hace 5 años. Si Mia realmente se había quedado conmigo solo por Jane, podría haberse ido entonces, pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué esperó 5 años para finalmente pedir el divorcio?
La respuesta era dolorosamente clara. Mia quería asegurarse de que este hombre, George, se comprometiera completamente, que la mantendría económica y emocionalmente antes de decidir dejarme. Estaba cubriéndose las espaldas, usándome como apoyo económico mientras se aseguraba de que George fuera algo seguro antes de dar el paso. Ni siquiera lo negó porque sabía que yo tenía razón. Luego me dirigí a Jane, y le dije que aunque toda esta situación era culpa de su madre, también la culpaba a ella por ser tan cobarde. Podría haberme dicho la verdad en cualquier momento durante estos 5 años, pero en lugar de eso eligió ponerse del lado de su madre. La acusé de querer más a su madre que a mí, a pesar de que Mia claramente no era una buena madre para ella. Yo era quien iba a trabajar todos los días, quien sacrificaba mi tiempo, mi energía y mi salud para mantener a nuestra familia, fielmente durante todos estos años. Mientras Mia disfrutaba de una vida cómoda, y mantenía su relación con otro hombre a mis espaldas, le recordé a Jane que había renunciado a todos mis ahorros para ayudarla a comprar su casa soñada. Y aún así, ella ni siquiera dudó en tomar mi dinero, sabiendo perfectamente las mentiras y la traición que ocurrían en secreto. Jane empezó a disculparse, con voz temblorosa, pero yo estaba demasiado enojado, demasiado herido para escuchar nada de eso. El peso de la traición era abrumador. No podía soportar estar en esa casa ni un minuto más, así que me fui, dejándolas allí a las 2. Al salir, le dije a Mia que se asegurara de haberse ido cuando yo regresara. No quería volver a ver su cara después de lo que había hecho. Tengo que admitir que me sentí completamente usado en ese momento. Había renunciado a mi seguridad económica por mi hija mientras ella y su madre claramente solo me estaban utilizando. Cuando volví a casa más tarde esa noche, tanto Jane como Mia se habían ido. Cuando nuestro divorcio finalmente se completó, Mia, que había estado peleando con todas sus fuerzas para conseguir pensión alimenticia, perdió su caso. Las pruebas que había reunido sobre su infidelidad y sus mentiras eran innegables y me favorecieron en el juicio. Como Jane ya era adulta, tampoco tenía que pagar manutención infantil. Salí del divorcio sin deberle nada a Mia y eso la enfureció. Estaba furiosa, acusándome de dejarla sin ningún apoyo económico. Seguía diciendo que era su derecho recibir dinero de mí, argumentando que había dedicado toda su vida a cuidar nuestra casa y atenderme durante años. En cuanto a Jane, dejó de hablarme después de que la enfrenté sobre la infidelidad de su madre. Era obvio que había tomado el lado de su madre durante nuestro divorcio. No había hecho ningún intento de contactarme ni siquiera para disculparse. Decidí darle su espacio y pensé que con el tiempo se acercaría por su cuenta. Sin embargo, después de que se completó el divorcio con Mia, Jane me envió un correo electrónico que se sintió como un puñal en el corazón. En el correo, Jane me dijo lo decepcionada que estaba de mí por no darle nada a su madre en el divorcio. Me llamó vengativo y dijo que Mia tuvo que irse con las manos vacías, como si yo fuera el culpable de las malas decisiones de su madre. Jane dejó claro que estaba aliviada de que su madre hubiera encontrado a un hombre como George, alguien que había prometido darles una vida más lujosa y agradable. Era casi irreal leer sus palabras. Sonaba como una extraña. Ya no era la hija que había criado, sino alguien que se había puesto completamente del lado de su madre y George. Jane incluso escribió que estos últimos meses sin mí en sus vidas habían estado libres de estrés. Dijo que le gustaba estar cerca de George, y llegó hasta el punto de llamarme un fracasado por no darle a ella y a su madre una vida mejor. Jane terminó su correo diciendo que nunca más quería hablar conmigo. Recuerdo que me quedé mirando el correo fijamente, sin poder procesar lo que decía. La traición de Jane dolía más que cualquier cosa que Mia hubiera hecho. Mi propia hija, alguien a quien había amado, apoyado y por quien había sacrificado tanto, me había dado completamente la espalda. Había elegido las mentiras de su madre y el dinero de George por encima de mí. Era como si me hubiera borrado de su vida, como si todos esos años no significaran nada. Me tomó meses de terapia encontrar paz y seguir adelante con mi vida. He llorado y me he caído varias veces, pero por suerte mis amigos y familia nunca me han dejado solo. Después del correo, no he tenido contacto con mi hija y he aprendido a ya no extrañarla. Por eso ayer, cuando mi hija apareció en mi puerta de repente, me quedé realmente sorprendido. Se veía muy mal. Sus ojos estaban hinchados y rojos, y era obvio que había estado llorando. Me preguntó si podía entrar y si podíamos hablar. Por un momento dudé. Después de todo lo que había pasado, no me sentía muy cómodo con la idea de dejarla entrar, pero también estaba preocupado por su seguridad. Sin importar lo que había pasado, seguía siendo mi hija y una parte de mí quería escucharla antes de tomar una decisión. Así que me hice a un lado y la dejé entrar. Nos sentamos. Le pregunté directamente qué estaba haciendo en mi puerta después de todo este tiempo. Fue entonces cuando Jane empezó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero pronto admitió que yo había tenido razón todo el tiempo, que había sido tonta al no ver las cosas como eran. Llamó a su madre el diablo, mientras seguía explicando que después de mi divorcio de Mia, las cosas habían empeorado mucho en su propia vida.
Mia y George se habían ido a vivir juntos, y planeaban casarse pronto, pero las cosas no eran tan perfectas como ella había pensado. George, según resultó, tenía sus propios hijos de matrimonios anteriores, y Mia ahora hacía todo lo posible por ganárselos. Jane me contó cómo su madre ahora apenas le hacía caso desde que los hijastros entraron en escena. Mia se había obsesionado con agradar a los hijos de George, haciendo todo lo que podía para que la aceptaran. Jane describió cómo su madre prácticamente la había abandonado emocionalmente, sin pasar tiempo con ella y dejando claro cuáles eran sus prioridades. Los hijos de George, según explicó Jane, no la querían. Eran muy desagradables con ella, y la hacían sentir que no era bienvenida. Jane me contó cómo muchas veces George organizaba cenas invitando a todos sus hijos menos a ella. La dejaban fuera a propósito, y se sentía completamente rechazada por las personas que una vez pensó que se volverían parte de su nueva familia. Cuando Jane confrontó a Mia sobre el favoritismo tan obvio, Mia la ignoró diciéndole que los hijos de George merecían amor y atención ya que todavía eran niños, a diferencia de Jane, e incluso llegó a regañar a Jane por ser tan necesitada. En este punto Jane estaba llorando. Confesó que había usado parte del dinero que le había dado, el mismo dinero que yo había sacrificado de mis ahorros de toda la vida, para ayudar a su madre cuando podía. Jane había comprado regalos para su madre, y cosas para los hijastros de George, esperando ganar su aprobación y seguir siendo importante en la vida de su madre. Pero ahora que el dinero se había acabado, Mia había mostrado su verdadera cara. Sin nada más que darle, Mia la había hecho a un lado como si no fuera nada. Jane se dio cuenta de que Mia realmente no se preocupaba por ella. Solo le importaba lo que podía obtener de ella. Jane me contó cómo durante el último año, había llegado a darse cuenta de que todo lo que le había dicho hace un año era verdad. Su madre era egoísta, manipuladora y solo le importaba el dinero. Mia no tenía problema en usar a todos a su alrededor, a mí, a Jane, y ahora a George, para su propio beneficio. Y una vez que las personas ya no le servían, las dejaba sin pensarlo dos veces. No pude evitar sentir lástima por Jane mientras estaba ahí sentada, desahogándose, finalmente dándose cuenta de la dura realidad de las decisiones que había tomado. Había sido ingenua, y le había tomado todo este tiempo aprender esa dolorosa lección. Pero aunque sentía lástima por ella, también sabía en el fondo que las cosas nunca podrían volver a ser como antes. La confianza entre nosotros se había roto completamente. Cuando Jane, entre lágrimas, me preguntó si podía olvidar el pasado y perdonarla por todo, para que pudiéramos empezar de nuevo, algo dentro de mí se quebró. Me reí con incredulidad, por lo absurdo de todo esto. Después de todo lo que ella y su madre me habían hecho pasar. Moví la cabeza, todavía medio divertido por lo ridículo de su petición, y le dije la simple verdad. No había forma de olvidar lo que había pasado. No podía simplemente borrar los años de traición y dolor como si no hubieran existido. Le recordé cómo había ocultado la infidelidad de su madre durante años, todo mientras tomaba mi dinero para su propio beneficio, fingiendo que todo estaba bien. Eso no era algo que pudiera perdonar jamás. Le dije directamente que en eso, era verdaderamente la hija de su madre. Manipuladora y egoísta, había heredado ese rasgo de Mia, y no iba a dejarla volver a entrar en mi vida ahora, fingiendo que nada de esto había pasado. Dejé claro que ella había elegido su bando durante el divorcio. Cuando todo terminó, se había puesto del lado de Mia y George, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa decisión. Le dije claramente que ya no me quedaba lealtad hacia ella. Había pasado años sacrificándome por ella solo para que me traicionara. Esa confianza se había ido y no había forma de recuperarla. Jane trató de discutir, probablemente esperando apelar a cualquier instinto paternal que aún me quedara. Pero yo ya había terminado. Al final del día, ella era una adulta y necesitaba aprender a resolver sus propios problemas. Venir corriendo a mí en busca de ayuda, solo cuando las cosas iban mal con Mia y George, no iba a funcionar. Había aceptado que ella los había elegido a ellos por encima de mí. Y ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa decisión. La interrumpí rápidamente y le pedí que se fuera de mi casa. No quería oír más sobre sus problemas con Mia o George. Francamente, no me importaba. Ella había tomado sus decisiones y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Desde entonces, las palabras de mi hija han estado dando vueltas en mi cabeza, y admitiré que me siento un poco culpable por echarla sin ayudarla. ¿Soy yo el malo por lo que hice? Actualización 1. Me alivia ver que la mayoría está de acuerdo en que no soy el malo por no querer ayudar a mi hija adulta después de cómo me traicionó. Estoy seguro de que mi hija ya sabía sobre los hijos de George, pero probablemente siempre le dijeron que todo funcionaría bien entre ellos. Pero ahora que se siente sola y traicionada, ha venido a mí buscando ayuda, pensando que podría acogerla, ya que tanto su madre como George prácticamente la han dejado de lado. Bueno, no pienso hacer eso. Tiene que aprender a vivir por su cuenta sin que su mamá o su papá la salven. Y para todos los que preguntan, no voy a pedirle a mi hija que me devuelva el dinero que le di para su casa. Sí, eran mis ahorros de toda la vida,
pero en ese momento la amaba y quería hacer algo importante por ella. Ese será el último regalo que le haya dado, y no quiero el dinero de vuelta. Tengo un buen trabajo y desde que mi ex esposa ya no está conmigo, he podido ahorrar bastante. Actualización 2. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Mi hija decidió buscar ayuda con mis padres cuando no pudo comunicarse conmigo. Mi madre me llamó para decirme que Jane se había quejado con ella sobre su madre y su padrastro. Incluso dijo que yo era cruel por negarme a ayudarla y aceptarla después de que vino llorando a mi puerta. Lo que más me sorprendió fue que Jane nunca había sido cercana a mis padres antes del divorcio. Nunca le gustó pasar tiempo con sus abuelos, pero ahora de repente los busca. Mi madre preguntó si ella y mi padre podían hacer algo por Jane, pero le dije firmemente que dejara de atender sus llamadas. Le aseguré que yo me encargaría de la situación. Después de esto, le mandé un mensaje a Jane y le pedí que nos viéramos en una cafetería. Ella aceptó inmediatamente. Cuando me encontré con mi hija, le dije que no tenía derecho a contactar a mis padres buscando ayuda a mis espaldas. Jane trató de justificarse diciendo que solo extrañaba tener una familia y se sentía sola y miserable. Le grité que sabía exactamente cómo se sentía, porque yo había sentido la misma soledad cuando ella y su madre me dejaron después del divorcio. Le recordé que incluso me había mandado un correo llamándome fracasado, y luego apareció un año después en mi puerta rogando ayuda. Le dije que estaba harto de su manipulación y que estaba agotando mi paciencia. Jane trató de discutir, pero le advertí que si volvía a contactar a mis padres, sacaría una orden de restricción contra ella. Mis padres son mayores y no merecen este drama en sus vidas. Dejé claro que si tanto quería una relación con nosotros, necesitaba empezar a devolverme el dinero que le había dado. Al oír esto, Jane dijo que era imposible para ella hacerlo, y que nunca podría pagarme. Me reí y le dije, exactamente, no puedes, por eso necesitas mantenerte lo más lejos posible de mí y de mi familia. Después de hablar con Jane, también le mandé un mensaje de voz a Mia contándole todo. Le pedí que hablara con nuestra hija para que dejara de molestarnos a mí y a mi familia. Si no, tendría que buscar ayuda legal. Espero que después de esto, Jane nos deje en paz. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización, ya que todos siguen preguntándome en mensajes privados. Quiero aclarar que Jane no ha vuelto a molestar a mi familia. Después de que le mandé el mensaje de voz a Mia, ella me llamó para hablar de todo, y parecía realmente sorprendida de que Jane hubiera venido a nosotros buscando ayuda. Mi ex negó todo lo que Jane me había dicho, y en cambio me dio una versión muy diferente de las cosas. Según ella, Jane era quien tenía problemas para integrarse con la nueva familia, y había sido bastante grosera con los hijastros. Mia dijo que ella y George habían hecho todo lo posible, pero Jane se había negado a aceptar a su familia. También aclaró que todos en la familia se hacen regalos entre ellos, y Jane también lo había hecho una vez. Pero nadie la había obligado nunca a comprar regalos. Estaba muy confundido sobre por qué Jane me había mentido en tantas cosas, pero honestamente, no sabía a quién creer, así que simplemente le dije a Mia que no me importaba lo que pasara entre ellas. Quería que Jane se mantuviera fuera de mi vida, y eso es todo. Mia me aseguró que Jane nunca más me molestaría, y parece que cumplió su palabra porque Jane no ha vuelto a contactar ni conmigo, ni con mis padres después de eso. El mes pasado, me fui de vacaciones solo por primera vez en toda mi vida. Estaba muy nervioso al principio, pero después realmente disfruté conocer gente nueva, y experimentar una cultura diferente. La vida es buena, y no tengo quejas en este momento.